constantemente nos llama. Todos los días el Señor nos está llamando. ¿Llamando a qué? A la oración, a la santidad, a escuchar su palabra, a cambiar de vida. Hacerlo todo diferente. El Señor nos está llamando constantemente. El problema es que no escuchamos la voz de Él. Entonces empezamos a escuchar otras voces. Entonces la voz del mundo que te lleva al pecado, que te lleva al materialismo, que te lleva a la perdición. Pero esa voz sí la escucho, porque parece más interesante esa voz. Entonces me dejo guiar por otras voces. Pero la voz del Señor que me llama a tener una relación más personal con Él, esa no la escucho. O si la escucho, no la reconozco. Como cuando venimos al templo, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla constantemente. Pero a veces nos cuesta escuchar esa voz de Dios. Cuando están leyendo la palabra de Dios, el Señor nos está hablando. ¿Y cuánto hay más de uno ahí durmiendo, ahí pensando quién sabe qué? ¿Sí o no? ¿Vos ustedes saben que es así? ¿Y quién está hablando? El Señor. Es palabra de Dios. Te está hablando. Y Él tiene un mensaje para ti, para nosotros. Tiene un mensaje. Pero si yo no cojo ese mensaje, si yo no escucho ese mensaje de Dios, me va a pasar como Samuel. No voy a saber y no voy a dirigirme a aquel que me está llamando. Voy a estar perdido, voy a estar molestando a otros, o voy a estar siguiendo a otro y no a aquel que me llama. Entonces la voz del mal me llama al pecado, me incita a todas estas cosas, y esa voz entonces sí la sigo. Pero la voz de Dios, mejor me hago el sordo a veces a la voz de Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios me pide cuando me llama. Y ahí nos vamos a la segunda lectura de hoy. Segunda lectura de hoy está tomado de una carta del Nuevo Testamento. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Escuchen lo que San Pablo está diciendo. Está hablando de un pecado que mata, destruye totalmente el alma, la relación con Dios, y que nos lleva a la condenación. Si nosotros, hoy lo que escucharon ustedes fue el versículo 13 de ese capítulo 6, váyanse al versículo 9 y lean, si quieren leanse todo el capítulo 6 y van a ver cómo San Pablo muestra las cosas claritico como son. Miren lo que nos dice la lectura de hoy, dice: apártense de la fornicación. Y eso aquí lo hemos hablado muchas veces, y el Señor hoy nos regala esa lectura para que la compartamos. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Amén? Y si el Señor lo quiere, es por alguna razón. San Pablo está diciendo hoy a los corintios y también hoy a nosotros: apártense de la fornicación, eviten la fornicación, porque eso mata. Porque cuando hablamos de muerte, estamos hablando de condenación eterna. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de la eternidad con el Señor. La fornicación. Ahora, hay personas que no entienden también esos términos. Fornicación es cuando usted tiene relaciones con una persona, cuando usted no está casado. Sí, tiene, pero cuando usted está casado, eso se llama adulterio. ¿Sí? Hay personas que no identifican. Entonces, si usted tiene relaciones con una persona que no es su esposo o no es su esposa, está fornicando. Pero si usted está casado y le es infiel, usted entra en adulterio. Entonces, pero cuando San Pablo habla de esa palabra fornicación, está encerrando toda esa impureza, todos los actos impuros que dañan al cuerpo. Porque él dice: porque nosotros somos miembros de... Somos miembros de Cristo. ¿Miembros de quién? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces yo, como miembro del cuerpo de Cristo, no puedo dañar, ¿sí? O no puedo ser esa célula muerta allí, o la célula que contamina a otra. No puedo ser ese miembro del cuerpo que hace mal al cuerpo. No puedo hacer eso. Si soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo que esforzarme por dar lo mejor, ¿sí? Estoy seguro que si esta mano se mueve mejor que esta, pues van a utilizar mejor esta, y esta se va a empeorar más, porque no va a estar haciendo lo que una mano le corresponde hacer. Pero si las dos manos están funcionando, las cosas se van a mover mejor, van a trabajar mejor, el cuerpo se va a sentir mejor, se va a desenvolver mejor en lo que tenga que hacer.
Entonces yo como miembro de Cristo necesito entender esa realidad. Yo soy miembro de ese cuerpo de Cristo. El Señor me ha hecho parte de Él. Entonces, y yo como parte de ese cuerpo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Me estoy dejando llevar por esa impureza que daña, hace daño, primero a mi alma, luego a ese cuerpo de Cristo? Yo lo ofendo al Señor con mi pecado. Entonces San Pablo dice, eviten toda fornicación. Eviten todo pecado de impureza, evítenlo. Incluso en el versículo 6, en el versículo 9, él dice, fornicario, adúlteros, homosexuales, borrachos, dice la palabra de Dios, lo pueden buscar 1 Corintios 6, 9, dice, no heredarán el reino de los cielos, es decir, no va para el cielo, según la palabra de Dios. Es decir, son palabras fuertes. ¿Y la iglesia qué hace? Defiende esa verdad que Dios, ¿sí?, nos ha revelado. Y como uno siempre dice, sí, Dios es misericordia, Dios es amor, claro que sí, pero Él espera la conversión del pecador. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso repito una vez más, aquellas personas que son pecadoras son bienvenidas, porque todos somos pecadores, pero el Señor nos pide, vas a cambiar ese pecado, ¿sí? Vas a trabajar mejor, vas a romper esa cadena. Entonces, las personas que tienen tendencias homosexuales, no, la iglesia no te rechaza, haces parte de la iglesia, pero el Señor te pide apartarte de ese pecado, igual que el adúltero, igual que el fornicario. El Señor rechaza ese pecado, es el pecado. Pero muchos a veces se confunden, no. La iglesia a veces es un hospital de enfermos, unos más enfermos que otros. Pero tiene que haber ese deseo de cambio. Tú no vas al hospital, estás enfermo, y tú no vas al hospital, y ojalá que no me sane, que el doctor no me dé nada, no, pero a menos que haya una demanda ahí, pero... O sea, que los que meten demanda quieren, tú sabes, sentirse peor para que le entre, tú sabes cómo. ¿Usted entiende? Pero tú vas al doctor, tú vas enfermo y tú quieres mejorarte. O sea, es ilógico que tú vas enfermo y quieres salir peor. Entonces, eso hace, ¿cierto? La iglesia recibe a todos los pecadores, pero pide que haya arrepentimiento, porque eso fue lo que Jesús vino a predicar. Arrepentimiento, cambien de vida, la conversión. Luego hacía milagros, impulsaba demonios para que la gente se diera cuenta de que era Dios, pero era la conversión. Luego dice San Pablo, allí al final dice, porque tu cuerpo, porque ese cuerpo, ese cuerpo que tenemos, no es nuestro. Porque Jesús ya pagó un precio caro. Es decir, nosotros pertenecemos a Dios. Ese cuerpo pertenece a Dios. Hay muchas personas que dicen, es mi cuerpo, sino muchos dicen, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Ah, mire. ¿Lo saben? Espero que lo estén repitiendo, pero porque no sean ustedes los que lo digan. Pero muchos tienen esa mentalidad, contraria totalmente a la palabra de Dios. Muchos dicen, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Bueno, eso no es de Dios. Cuando usted escucha a una persona decir eso, dígale, eso que usted dice son palabras suyas. Pero eso no son palabras de Dios. Por eso entonces se caen los pecados que se está cayendo hoy en día. Entonces, el aborto, la eutanasia, y haga con su cuerpo lo que quiera. Pero aprendan esto hoy. Dice San Pablo que Dios, y eso ojalá se les meta allí y lo calquen acá. Dios pagó un precio muy caro, muy alto por nosotros. O sea que no es nuestro, nosotros le pertenecemos. Pagó un precio, murió en la cruz. Mire qué tan precio alto. Entonces, como este cuerpo le pertenece al Señor, yo tengo que hacer todo lo posible para agradarlo a Él, porque pagó un precio. Ahora, si tú usas este cuerpo a tu disposición, entonces el precio lo vas a pagar tú. Porque vas a usar un cuerpo vas a utilizar algo que ni siquiera en el fondo ni siquiera te pertenece. Somos del Señor, como San Pablo dice, yo soy de Cristo y soy de Él, pertenezco a Él y pertenecemos a Él, efectivamente. Entonces, si tú utilizas tu cuerpo a tu manera, tú vas a pagar un precio, y bien caro también. Y el precio caro, sépalo si no lo sabía, va a ser La muerte.
¿Sí? Entonces, puede que no pague el precio mientras está vivo, pero lo va a pagar luego en la eternidad. Una eternidad sin Dios es el peor precio que un sordo, porque es un sordo, porque tú estás escuchando lo que tienes que hacer y no lo hace, eres un sordo. O te quieres hacer el sordo, o un soberbio. Es el peor precio que se puede pagar. Entonces Jesús dice, el Señor dice, yo he pagado un precio por su salvación, pero si tú utilizas o haces las cosas a tu manera, entonces ahora tú pagas el precio de la manera como tú lo utilices. O sea, ya está claro lo que el Señor nos está diciendo. Entonces está en mí si yo decido acoger ese Dios, que lo único que me pide mi Dios es amarlo y yo cuidarme. ¿Sí? El apartarte de toda esta abominación de cual San Pablo nos habla, de la impureza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ámalo, ama al Señor, cuídate. ¿Sí? Pero qué difícil es escuchar esa voz de Dios. Samuel no sabía quién lo llamaba. Pensaba que era Elí. El mundo no sabe quién le habla. Por eso se van detrás de la voz de otros que apoyan esa cultura de la muerte. Entonces está muy viejito, está enfermo, mátenlo, ya que se vaya, va a descansar. Ay, ven acá. Ah, que está embarazada, ¿qué problema? Pues ya, el aborto, pues eso es tan normal. Entonces sepa que va a pagar un precio caro, tanto el que lo hace como el que apoya. Y ojalá entre en sus corazones el arrepentimiento. No me crean a mí, ustedes no tienen que creerme a mí. Se cura. No. Eso es en la palabra de Dios. Ustedes verán si ya después, 1 Corintios capítulo 6, háganlo, léanlo todo si quieren. Y ahí me dicen si cura es mentiroso, si la iglesia es mentirosa, o si entonces Dios es un mentiroso. Pero si ustedes deciden creerle a aquellos que lo impulsan a hacer cosas que van en contra de Dios, it's up to you. Ya está en ustedes. Depende de ustedes. La palabra de Dios es clara en lo que nos dice. Por eso la palabra de Dios, como empecé diciendo, nos habla hoy de un tema que se viene tocando y si lo está presentando hoy, pues lo hablamos hoy. Si lo presenta el próximo domingo, pues lo volvemos a hablar el próximo domingo. Porque es la verdad. Y la verdad no se puede, porque si yo no predico esto que la palabra de Dios me pide, entonces yo tengo que pagar un precio por ustedes. Yo no pago nada por ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, ojalá, a mí me toque, ¿yo qué hago? Yo hago lo mío. Lo mío es darle el mensaje, lo que el Señor está pidiendo. ¿Sí? En ese momento, como sacerdote, me toca predicar lo que está allí, simplemente lo que se acabó de leer. Pero si yo soy una persona, un predicador que maquillo las cosas, entonces después yo voy a tener que pagar. Si yo le digo, es normal, vivan juntos, después que sean felices, Dios entiende. Mira. Después yo, mira, no, espérate. Yo voy haciendo, deshaciendo, disfrutando y después yo pagando. No, espérate, no funciona. ¿Sí? Entonces hay una verdad que hay que defender. Y usted también. Usted como cristiano, usted como papá, usted como mamá, usted conociendo esta verdad, usted también tiene que defenderla. Y no solo defenderla, si usted está metido en ella, salirse. Pues eso es lo que pide el Señor. Pero si eso no fuera entonces tan complicado, tan así, el Señor había dicho, si usted vive en fornicación, no se preocupe, sea feliz. Al final, el Dios Todopoderoso lo entenderá. Estuviera ahí, pero dice todo lo contrario. Y el mismo Jesús también dice todo lo contrario. O sea, la necesidad de cambio, la necesidad de conversión es muy importante. Pero qué pesar que hoy en día se ha perdido ese temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No querer ofenderlo, apartarse del pecado. Qué pesar. Porque como se ha perdido, entonces yo vivo como yo quiera. ¡Qué pesar! Porque aquel que ya pagó mi rescate, ¿sí? Lo ofendo y queriéndome él salvar, me le escapo de sus manos y luego entonces yo pago algo que ni siquiera me tocaba, pero por mi decisión me toca presentar cuentas. Entonces, ojalá que
esa segunda lectura de hoy nos lleva a nosotros a reflexionar en todo esto. Sí, de mi realidad de vida, San Pablo ya está hablando de la fornicación, de la impureza, pero cualquier aspecto que sea en tu vida, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa voz de la cual tú te estás dejando llevar? Mire que hoy el Señor nos está hablando a todos, eso es para todos. Soltero, casado, lo que sea, eso es para todos. Joven, niño, es para todos. Dios hoy nos está hablando a todos como le habló a Samuel. Y el Señor nos puede hablar y yo puedo hacer como cuando usted hace en el celular, alguien le está llamando y usted no quiere responder esa llamada, ¿qué hacen? Pum. Decline, I think. O usted puede hundir el botoncito y hacer así como y contestar la llamada. Pero eso depende de usted, depende de mí. Es decir, la llamada ya se está haciendo, ya está sonando. Ahora conteste. Y usted no conteste y queda callado, no, usted conteste y usted habla. Es decir, usted hace lo que le corresponde hacer en una llamada. Entonces Dios le habla, como hoy que nos está hablando, ahora ¿qué va a hacer?